Voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 € en teatroreal.es. Los desayunos de Capital Intereconomía. Hoy en Capital Intereconomía, en estos desayunos ya de viernes, vamos a hablar de la figura de los CFOs, de los directores financieros. Me acompaña Policarpo Aroca. Policarpo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Hacía Susana. mucho que no nos veíamos, ¿no? Sí, hacía mucho, pero oye, siempre me lo hace volverte a ver. Oye, nos hemos visto además en otros entornos, ¿no? Mucho más tecnológicos. Sí. Ahora me arrastras hacia el mundo tradicional. Que además lo conoces bien, Sí. Las finanzas. Sí, me gusta mucho. La verdad es que soy una apasionada y bueno, oye, me gusta mucho el tema de la figura del CFO porque ha cambiado mucho, ha mutado mucho en los últimos años. No tiene nada que ver un CFO de hoy y la responsabilidad que tiene y la visión que debe tener con un CFO de hace 3, 5 años. Eso es lo que intuíamos un poco en Grant Thornton. Nosotros trabajamos obviamente con muchos CFOs, tanto en la parte de auditoría, tanto en la parte de obtención de financiación, también en la parte de riesgos. Y nosotros quisimos saber cómo estaba evolucionando el propio rol del CFO en la empresa mediana española, ¿vale? Entonces nuestro estudio, que es el que estamos presentando estos días, se centra en aquellas empresas que tienen entre 50 y 250 empleados y le preguntamos a un total de 100 CFOs trabajando en estas empresas y aparte hicimos un focus group con 7 buenos CFOs de empresas como La Menorquina, como Mediapro, la Conferri, que es una agencia de selección, y Siemens, Otis. Y entonces lo que nos están contando es que su rol son conscientes de que ha cambiado, que está cambiando. Para más del 42% esto ya es claro. La función que era básica de un CFO, que era el control financiero, la búsqueda de financiación, eso por supuesto sigue estando sobre la mesa y siguen teniendo que ser buenos en esto, pero para ser más eficientes en cada una de estas funciones tienen que aportar una serie de skills que antes no tenían. Skills que además no son propios solo de los CFOs, sino que también otros profesionales de distintas unidades tienen que estar incorporando y, como hemos hablado antes, la tecnología. Claro, tecnología es una de esas herramientas, una de esas habilidades que tienen que desarrollar porque ya no vale solo con llevar los números, ¿no? Con llevar las cuentas y buscar la financiación de la compañía, sino que tiene que ver, o sea, es una visión mucho más amplia y mucho más transversal a toda la empresa. Claro, pero para poder dar valor añadido, en primer lugar tienes que analizar qué datos financieros tienes en tu empresa. Entonces, eso les está pasando a todas las empresas, a todas las compañías. Primero, ¿qué data tienes? ¿Vale? Y en la dirección financiera, eso es uno de los grandes retos que han tenido en estos últimos años, así nos lo cuentan. Y una vez que tienen los datos, los conjugas con inteligencia artificial para ver qué mejores decisiones vas a tomar. Entonces, nos están diciendo ya que en el uso de la inteligencia artificial, casi la mitad de los encuestados que hemos tenido en este informe nos dicen que ya la están utilizando fehacientemente en sus departamentos. Por lo tanto, como te digo, es la introducción de la tecnología, pero también una reinvención de la propia carácter estratégico que tiene el rol. Los directores financieros, si lo hacen bien, pueden estar cerca de los comités de dirección, orientar buenas decisiones o palancas estratégicas de financiación y, sobre todo, también cerca del CEO, como un buen consejero. Sí, de hecho, parte de muchos CFOs son los que luego pasan a la dirección de muchas empresas. Por lo tanto, ellos saben que esa estrategia y ser un rol todavía más estratégico lo tienen que estar desarrollando continuamente. Tiene ahora un rol mucho más 360 grados. Lo tiene y lo debe ir incorporando a su día a día para que en las empresas lo vean que es como un papel todavía más importante. ¿Y está preparado el CFO actual para asumir ese reto, ese desafío que ya es presente? Pues mira, buena pregunta. Los CFO nos dicen que está siendo complicado. En primer lugar, incorporar talento nuevo en las direcciones financieras. Nos dicen que no encuentran en el mercado laboral
buenos candidatos que tengan un buen control de lo básico que es las finanzas, la contabilidad. Pero eso está pasando a los CFOs, pero también a auditores. Es decir, que falta formación financiera en las propias universidades. Y luego, por supuesto, la evolución del propio rol, esas skills más blandas, esas skills de liderazgo, pues al fin y al cabo un directivo también se tiene que ir madurando en esas tareas, y el CFO ya no solo se le presupone una buena dirección financiera, una capacidad de evaluar riesgos, sino también un poco de bastante liderazgo empresarial. Me has hablado de liderazgo, de innovación, de tecnología. ¿Qué papel juega la sostenibilidad? Pues mira, la sostenibilidad también está siendo un reto, como lo está siendo para todas las unidades. Los directores financieros, las unidades de CFOs, están asumiendo en muchos casos toda la regulación de sostenibilidad. Son los encargados en muchos casos de hacer los reportes de estados de información no financiera. Se han sentido abrumados por toda la excesiva regulación que ha venido de la Unión Europea en los últimos años, y yo creo que están un poco aliviados de que ahora de algún modo va a haber no una desregulación sino una simplificación. Pero la sostenibilidad, por supuesto, son unos drivers, unos KPIs que han tenido que incorporar, y eso también nos lo dicen en el nuevo informe que estamos presentando. ¿A quién habéis consultado para realizar este informe? Pues mira, como te he dicho, primero hemos hecho un análisis de todos los estudios que había creados en España de diferentes instituciones. Porque es la primera vez que hacéis de CFOs. ¿Siempre habéis hecho sobre CEOs o también hemos el papel hecho de la mucho mujer? Sobre mujeres directivas, hemos hecho también sobre el papel del liderazgo, pero sobre CFOs yo quería en Grant Thornton España hacer uno, porque es verdad que Grant Thornton Estados Unidos y Reino Unido tienen... Era tu reto, tu desafío. Bueno, entre otros, pero nunca habíamos puesto el foco en el CFO de la empresa mediana, porque en las grandes obviamente las direcciones financieras están maduras, están totalmente ubicadas, pero el director financiero en las empresas medianas tiene un papel que está evolucionando, y eso es lo que queríamos nosotros analizar con 100 encuestas, ¿vale? Cuantitativas, y luego con el focus group cualitativo. Pero una vez que está hecho el informe, queremos seguir preguntando a CFOs, queremos seguir... Bueno, tenéis un evento la semana que viene en Barcelona, ¿no? Efectivamente, vamos a presentar por primera vez el informe en la Cámara de Comercio de Barcelona. ¿Por qué habéis elegido Barcelona? Bueno, nosotros tenemos una oficina importante allí en Barcelona. Bueno, podríais haber elegido Málaga. Podríamos, y seguro que lo presentamos en Málaga también, pero en primer lugar vamos a hacerlo en Barcelona, luego lo traeremos seguro a Madrid, y lo que vamos a hacer allí, lo que queremos hacer ahora es, una vez que tenemos el informe, preguntarle a CFOs de distintos sectores. Vale. ¿Cómo están haciéndolo en cada uno de estos sectores? El 1 de abril allí tendremos ya casi 100 CFOs que van a escucharnos. La acogida es bárbara. Sí, teníamos miedo desde el departamento de marketing de saber si los CFOs iban a ser un miembro del C-Level que fuese a contarnos. Pero sí, todos quieren contarnos, quieren trasladarnos sus experiencias, y por supuesto nosotros, tanto los CFOs que van a asistir como todo Grant Thornton y la gente que lo pueda seguir, porque lo vamos a retransmitir en directo a través de YouTube, queremos saber cómo lo están haciendo, cuáles son sus preocupaciones, cómo están haciendo para evolucionar su rol. Y son 2 mesas, una centrada en el sector de la alimentación y bebidas, y luego otra mesa más generalista sobre la evolución del rol, donde van a estar empresas como pueden ser Siemens, como pueden ser el grupo Maeso, y otras empresas que podéis encontrar en nuestra página web. Si yo te dijera, dibújame el retrato robot del CFO del futuro, ¿cómo sería? Más estratégico, más colaborativo, muy cercano al centro de decisión de las empresas, más tecnológico y capaz de transformarse. Las empresas tienen ahí un gran desafío, que es encontrar a ese líder, a ese CFO del futuro. ¿Hay escasez o hay abundancia? Hay escasez, y de hecho lo que nos dicen los CFOs en este informe es que el 62%, es decir, 6 de cada 10 unidades financieras de empresas medianas, están teniendo dificultades para encontrar el talento con lo que nutrir su estructura, ¿vale? Y preparar a los líderes del futuro. Es decir, y a escala internacional, fíjate, hemos traído también datos del informe de CFOs de Grant Thornton de otros países. Es peor. En Estados Unidos nos dicen que el 75% de directores financieros no encuentra talento para seguir nutriendo su dirección financiera. Es una figura en evolución constante. Es una figura en evolución constante. Es una figura que en los últimos años también en lo que se centra en la obtención de financiación han ido un poco más liberados, porque obviamente en un entorno de reducciones de los tipos de interés las fuentes de financiación se han puesto más laxas, pero sin embargo, fíjate que hay un dato que nos dicen que en los últimos años
en la búsqueda de financiación solo ha sido limitante para el 20%. Es decir, que ha habido financiación y hay liquidez en el mercado. Por eso, sí. Pero eso también nos lo indican. Pero lo que también nos indica el CFO es que están buscando también otras fuentes de financiación que no han sido siempre la relación con las entidades financieras, sino también con, pues eso, con fondos de capital, bonos, etcétera, otras figuras con las que seguir evolucionando también esa búsqueda de financiación. Bueno, me apunto a la próxima semana en Barcelona a la presentación de este informe. Y cuando sea en Madrid, yo te avisaré. Quiero ser la primera de la fila para estar rodeada ahí de todos los CFOs y darle la mano al CFO del futuro. Perfecto. Policarpo Aroca, portavoz de Grant Thornton, enhorabuena por el informe y nada, a seguir trabajando. Un abrazo fuerte, buen fin de. Gracias. Gracias, adiós. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Agency, la agencia de influencers financieros, patrocina este espacio. Bueno, tenemos ya desde hace unas cuantas semanas, que digo semanas, unos cuantos meses, ese espacio de influencers, porque creemos que hay muchas personas que tienen la capacidad de comunicar, de contar, de acercar las finanzas, de mostrar el abanico tan importante y tan amplio que ofrece la educación financiera, usando diferentes plataformas, diferentes formatos y diferentes canales. Hoy me acompaña Amalia Guerrero. Amalia, ¿qué tal? Buenos días. Encantada, Susana, de estar contigo y me ha encantado cómo me has presentado. Bueno. Me gusta que me presentes. Claro. Bueno, Amalia Guerrero tiene un proyecto en Instagram, en Twitter, en YouTube, llamado Finanzas de Casa. Ella busca la tranquilidad financiera en la economía del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en esto, Amalia? Pues bueno, yo no sé si conoces mi historia, durante mucho tiempo me daba como vergüenza contarlo, pero creo que también era bueno y ya sí lo cuento porque me ayuda a conectar con la gente. En primer lugar, por algo personal. Mi historia es que yo tenía en un momento determinado de mi vida, me vi de la noche a la mañana teniendo un montón de deudas porque me separé del padre de mi hijo y pasé a tener que dirigir la empresa más complicada que era mi propia vida. Entonces, de la noche a la mañana tenía que pagar yo sola una hipoteca, un montón de créditos y había noches que tenía que cenar leche con galletas porque no había para más. Entonces, mientras que yo estaba sola, mi hijo era pequeño, bueno, puedo hacerlo. Pero llegó un momento que mientras que miraba a mi peque a hacer los deberes, dije, si sigo así, el día de mañana yo no voy a poder pagarle unos estudios a mi hijo. Y eso hizo, esa motivación, el asumir la responsabilidad de que si yo era parte del problema, era la parte de la solución, hizo que me empezara a formar de forma frenética. Y lo conseguí saldar mis deudas, conseguí convertirme en ahorradora y después en inversora. Y dije, esto no me lo puedo quedar para mí. Este conocimiento que parece que no está al alcance de todo el mundo, tengo que contarlo, porque yo también hubo un momento en que, Susana, yo estaba enfadada con el dinero. Yo pensaba que el dinero era injusto, que en ese reparto de cartas que había hecho la vida, a mí me había tocado la peor parte. Había gente a la que le iba bien y gente como yo que no iba mal. Pero me di cuenta que no, que había cosas que sí podíamos hacer y que no me lo podía quedar solo para mí. Así que surgió de eso hace 6 años o 7 ya y tengo la misma ilusión y las mismas ganas
de compartir esto y de enseñar a la gente que hay que aprender a gestionar el dinero, pues como el primer día, como un niño cuando se va de excursión al día siguiente. Bueno, la verdad es que tu trayectoria es impresionante. Has colaborado con Rankia, con Value School, con Indexa, con Value. Conseguiste en el año 2020 el premio a la divulgación de la educación financiera 2020 por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. También Rankia 2022-2023, mejor divulgadora financiera. Y has creado un método... Y 24. Y has creado un método llamado Finanzas en Casa. Quieres acompañar a tus clientes en sus problemas financieros personales. ¿Cuáles son los más habituales? Pues los más habituales, pues me encuentro de todo, porque te puedo decir, comencé únicamente ayudando a familias. Hoy en día hemos crecido tanto que ayudamos a familias y a emprendedores, y los principales problemas, da igual si tienen mucho o poco dinero, es la relación que tenemos con el dinero. El gastar con culpa, si tengo un patrimonio muy grande, a ver si se me va a terminar, el no tener ningún conocimiento de cómo gestionar el dinero, unas creencias limitantes y una mentalidad de escasez, te escuchaba cuando lo comentaba antes, tremenda. Sobre todo eso, el no tener una dirección clara de qué hacer con el dinero. Y no saber invertir, tener mucho miedo a la inversión. Hay que quitarse el miedo a la inversión y hay que entender que hay que invertir, porque si no, si aparcas el dinero, ese dinero pierde valor sí o sí. Dinero parado, dinero perdido. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, tenemos que aprender a hacerlo. No, yo considero que tenemos que invertir, pero con una formación previa antes. Vale. Por eso, uno de mis métodos es de cero a inversor, es decir, de una persona que no tiene ni idea, que no sabe absolutamente nada, que nunca ha oído nada sobre la inversión, que pueda comenzar a invertir, pero sabiendo lo que hace. A mí no me gusta dar los peces, Susana, a mí me gusta enseñar a pescar, que la gente entienda por qué hace lo que hace. De los canales que utilizas, ¿cuáles te funcionan mejor? Pues te diría que cada canal tiene un fin. Por ejemplo, la newsletter, donde están mis seguidores más de toda la vida. Ahí cuento muchas cosas más íntimas y que no comparto, por ejemplo, en otros canales. Instagram me funciona muy bien para comunicar. LinkedIn para autoridad. Muestro las conferencias que imparto con otro estilo. Digamos que en Instagram utilizamos un poquito más el lifestyle. Y Twitter también me ayuda a marcar esa autoridad. Y te centras especialmente en finanzas, en ahorro y en inversión. Sí. Creo que son las patas fundamentales, pero hay algo que tratamos también y es la mentalidad. Ya. Es que es súper importante, Susana. Yo estoy de acuerdo estoy segura que estás de acuerdo conmigo en que tanto si crees que puedes hacer algo como si no, estás en lo cierto. Y es muy importante que nos trabajemos esa mentalidad de abundancia, porque la abundancia no es solo el saldo que tienes en tu cuenta corriente, sino cómo tú te relacionas con el dinero. Te digo que tengo alumnos con patrimonios muy altos, muy grandes, pero con un miedo a gastar tremendo, con una sensación de gastar con culpa. Y eso hay que trabajarlo, porque si no, no vas a poder disfrutar del dinero. El dinero es solo un medio que te va a ayudar a construir la vida que quieres, y así es como tenemos que entenderlo. ¿Te imaginabas esto? ¿Hasta dónde has llegado hace 3, 4, 5 años? No, la verdad es que no, porque muchas veces cuando me invitan a sitios que para mí me da como un vuelco el estómago, yo digo, si yo solo soy Amalia Guerrero, y me dicen, precisamente porque eres Amalia Guerrero queremos que estés con nosotros. Entonces, estoy súper agradecida a todo lo que a todo este camino que me va abriendo la vida y que me sorprende día a día. Tú me conoces de hace tiempo y yo siempre digo, yo sigo siendo la misma, pero gracias a vosotros y gracias a darme voz, me estáis permitiendo poder comunicar y poder llegar a cada vez más gente lo importante que es gestionar el dinero. Oye, lo de Guerrero no es casualidad. Por supuesto que no. Hago honor a mi apellido, Susana. Es lo que te he dicho, tengo muchísimas ganas de verdad de que la gente se pueda relacionar con el dinero, que pueda elegir no hacer nada por dinero ni dejar de hacer nada por dinero.
Tú además de formación estudiaste ADE, Administración y Dirección de Empresas, Sí. y además has escrito libros que yo os admiro profundamente, a las personas que sois capaz de escribir, porque necesitáis documentación, el sintetizar, el escribir de forma didáctica, fresca, que enganche, luego la edición. Son 3 libros los que tienes a tus espaldas. Sola 3 libros y he colaborado en 2 más. Y el cuarto mío solo ya se está escribiendo. Oye, y ya, ¿hijos cuántos tienes? 2. ¿Qué te Niño y dicen? niña. ¿Qué te dicen? Pues mira, estoy súper orgullosa porque a cada uno, y comparto también en mis libros la educación, cada uno se relaciona de una forma diferente. Uno es más gastador, la otra es más ahorradora. Y a cada uno le he tenido que enseñar finanzas de una manera. Estoy muy orgullosa porque mi hijo mayor ya invierte en diferentes productos y vehículos y tiene una visión de futuro que con solo 19 años ya quisiera muchísima gente tener. Y mi hija, un día cuando tengamos tiempo te contaré una anécdota, porque con 14 años miedo me da lo que va a hacer con 30 de todo lo que ha aprendido. Así que de verdad te invito a que otro día que tengamos más tiempo te cuento un momento que incluso me llegué a plantear si le estaba tensando mucho las cuerdas en esto de la educación financiera y le estaba exigiendo demasiado. Oye, para terminar, Amalia, a los que tenemos hijos, 3 consejos para empezar una educación financiera sana y tranquila con ellos, bien encaminada. Vale, en primer lugar el ejemplo. Tú no le puedes decir a tu hijo que no coma donuts de chocolate y que tú estés todo el día comiendo donuts de chocolate. Pues exactamente igual. Explícale, siempre atendiendo a la madurez de cada niño y con palabras acordes a su edad, pues cómo se ahorra en casa, cómo se invierte, si es el caso, cómo se gasta. Importante también darle la paga para que aprendan a gestionar su dinero. Si queremos que gestionen dinero, tienen que tener dinero para gestionar. Y esta paga que vaya siempre acompañada de valores. Y uno de ellos tiene que ser el ahorro. El ahorro entendido como una filosofía de vida, que le ayude a construir y, en su caso, a comprar cosas que quieren que cuestan más dinero. Con esas 3 cosas ya tendría herramientas suficientes para que ellos empiecen a relacionarse con el dinero de forma sana. Bueno, qué importante es la educación financiera, qué importante es el ahorro y qué importante es hablar de dinero sin tabúes, sin tener vergüenza, ¿verdad? Sí, es que es algo habitual en nuestra vida, es algo del día a día y teníamos que ser mucho más transparentes y mucho más normales frente al dinero, frente al ahorro, pues para popularizar esto de la educación financiera y que no sea como una barrera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Susana. Sí. Gracias. Oye, pues enhorabuena, Amalia Guerrero, experta en educación financiera, finanzas en casa, por el trabajo que estás haciendo. Mi máxima admiración. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, chao. Hasta luego. Chao. Flake Agency, la agencia de influencers financieros, ha patrocinado este espacio. En Flake Agency conectamos a los bancos, startups, brokers, aseguradoras y todo tipo de fintechs con los influencers financieros más relevantes. Impulsa tu marca en redes sociales y alcanza tus objetivos de alcance y conversión con campañas de impacto. Llámanos o escríbenos un WhatsApp al 690 36 72 63 y descubre cómo hacemos crecer a los líderes del sector. Flake Agency. Hacemos que tu fintech llegue a su target. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. El trading 100% transparente por Avatrade. Más de 300.000 clientes ya confían en Avatrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad.
Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Bueno, abrimos nuestro Foro Empleo. Ahí estamos, que es viernes, que te quiero viernes, con Carlos Ruiz. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y aquí Yolanda Díaz y María Jesús Montero, ¿se quieren o no se quieren? Pues no lo sé, vivimos en una realidad un poco difícil de analizar. Entonces, aquí sí que se produce el principio de contradicción, ¿no? Y entonces se puede suceder una cosa y la contraria a la vez. La vida es pura contradicción. Puede haber acuerdo y no acuerdo a la vez, que a lo mejor puede ser una de las situaciones que a lo mejor se vayan presentando. Claro, esto es como el amor y el odio, que te quiero, pero al mismo tiempo no te soporto, ¿no? Algo así, ¿no? Debe ser. Tripper, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dicen que amores regañados son pero debe ser eso, ¿no? O a lo mejor es parte del teatro, ¿no? Oye, vamos a ver, hoy que nos toca. Yo lo que no entiendo es si una persona está en un gobierno y ese gobierno hace cosas en contra de esas personas, lo mínimo que tienes que tener es un poco de dignidad y te vas del ¿De qué? ¿Cómo? Dignidad. Ah, vale. Y claro, y te vas de ese gobierno. ¿Cómo te vas? Hoy estás flipando. Claro, no, es que como estamos hablando ahora de amores y tal, yo me pongo en plan idílico. Bueno. O sea, ¿va a haber algún acuerdo respecto al salario mínimo interprofesional y de si tributa o no tributa? ¿Hay que incluirlo en el IRPF o no? Vamos a ver, yo lo primero, yo creo que si se sobrepasa un tope, llegas al tope del punto que te tienes que tributar, porque si no se está haciendo un agravio comparativo con los trabajadores que llevan cobrando ese mismo salario desde hace 3 o 4 años y han tenido que tributar por IRPF. Entonces, claro, el problema que surge ahora es que si ahora se les exime de tributar por IRPF, podrían reclamar lo que han estado tributando durante esos 3 años o 4 años anteriores. Ese es un problema. Y el otro problema es que aquí se ha subido tanto el salario mínimo interprofesional que es ya prácticamente el mismo al salario más habitual en este país, que son 14.000 y pico euros al año. Entonces, claro, estamos haciendo que cada vez las clases medias sean menos medias y más clases bajas. Y lógicamente esas clases medias y esos salarios más habituales están tributando por IRPF. Lo que no puede haber es una discriminación. Y con esto termino. Y una gran parte de todo este problema lo tiene el gobierno por no haber deflactado las tarifas del IRPF en función de la inflación. Los salarios mínimos suben, pero al final se queda prácticamente el poder adquisitivo de las familias y de los trabajadores se queda prácticamente igual por la subida de los precios a causa de la inflación y por la subida de los impuestos. Bueno, fíjate, leía esta mañana que en España hay 2,14 millones de personas que reciben el salario mínimo y solo hay 480.000 personas que cobran el salario mínimo sin tener cargas familiares. Y el gobierno dice que no puede perdonarles el IRPF porque se perderían 2.000 millones de euros. Montero dice que no paguen impuestos durante un año, pero Díaz dice que no, que un año no, que esto para siempre, que no lo paguen nunca. ¿Al final alguna ganará o seguiremos con el teatrillo durante semanas o meses? Bueno, cuando el problema se reduce a términos políticos, seguramente pues se estirará hasta que convenga políticamente llegar o no llegar a un acuerdo. Lo que sí que ha comentado José María muy bien dicho, que es un problema que se ha producido con el ámbito del salario mínimo interprofesional, que afecta a este colectivo que tú acabas de comentar, Susana, pero que en general afecta, la problemática se ha producido a todos los asalariados con el tema de la inflación, ¿no? Y el no deflactación de las tarifas, ¿no? Al final, por motivos de actualizar los salarios con las subidas de precios, nos encontramos con una cuña fiscal superior al no deflactar la tarifa y, por lo tanto, los asalariados perciben en términos netos una menor cuantía por la prestación de su trabajo. Que esto tenga que producirse por el salario mínimo porque son por los que ganan menos, pero bueno, pues entonces vamos a hacer discriminación acerca de las cuantías de los rendimientos de cada uno de los contribuyentes conforme a su naturaleza de procedencia o fuente de procedencia
diferencia, porque seguramente habrá gente que tenga rentas también que no provenga del trabajo, que sean rentas mínimas y que tengan que cotizar o que tengan que pasar por el IRPF, y en los cuales nadie pues está hablando de esta problemática, ¿no? Creo que por motivos de equidad y de eficiencia que debería, y de transparencia y de seguridad jurídica que tendría que tener cualquier tipo de normativa tributaria, estas cuestiones tendrían que plantearse desde un inicio y no una vez de facto cuando ya se ha producido el incremento del SMI, ¿no? Sí, no, y con una salvedad, que esto supone también una discriminación con respecto a muchos pensionistas que están cobrando el equivalente al salario mínimo interprofesional de prestación por la pensión. Entonces, claro, si ellos sí tienen que tributar, es una discriminación contra estos pensionistas. Vale. Hay otro asunto importante, el tema del absentismo laboral. Yo desde que llevo haciendo información económica, que hace 2 días, esto es un mantra que me viene acompañando. El último dato, resulta que se ha disparado la factura de las bajas. Hay 1.460.000 españoles que faltan a su puesto cada día, y más del 22% lo hace sin parte médico. Aquí 2 cosas. Primero, ¿esto qué supone para la productividad? Y 2, ¿cómo lo solucionamos en plan constructivo? Triper. Bueno, pues esto supone un impacto muy negativo sobre la productividad y la competitividad de las empresas. Eso por un lado. Y recordemos una cosa, España está ahora mismo a la cola de la Unión Europea en productividad y además yendo o evolucionando a tasas negativas. Ese es un problema gordísimo, como digo. Pero luego además esto supone también un lastre muy importante para el sistema de la seguridad social, porque la seguridad social paga una parte de esas bajas laborales, del coste de esas bajas laborales, pero también supone una pérdida económica importante para las empresas. Los datos de las mutuas dicen que el año pasado las bajas laborales supusieron un coste de casi 29 millones de euros para las empresas, 28,9 en concreto. Eso lo dicen las propias mutuas, ¿no? Y además se reconoce que en los últimos 10 años se ha multiplicado por todas las bajas laborales. Estamos ahora mismo en una situación que yo creo que somos el país con más bajas laborales de Europa, o casi, o prácticamente, ¿no? Ya digo, es un problema que muy grave, que impacta muy negativamente en la productividad y la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues yo creo que un poco analizando y teniendo datos que creo que están saliendo en estos días en los medios de comunicación acerca de cuál es la entidad de este fenómeno. Y esta entidad de fenómeno de asentismo o de bajas por incapacidad temporal, pues es yo creo que un hecho que hay que considerarse pues desde el punto de vista de impacto, como bien se ha dicho, en el ámbito del coste directo a las empresas, no solamente porque tienen que pagar parte de esta incapacidad temporal, sino también el coste que supone cuando no te dispones de un trabajador es sustituirlo por otro, ¿no? Con todo el tensionamiento que estás teniendo en el mercado de trabajo. Y además, por todo lo que se deja de producir por ese trabajador. O sea, que si tú vas sumando coste directo, indirecto e inducido, pues podríamos estar llegando a cifras cercanas a un 9% del PIB, del Producto Interior Bruto. O sea, no es baladí. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? A ver, yo creo que has dado, en primer lugar, un dato escalofriante, Susana, y es que casi el 20% de los trabajadores que están en baja laboral lo están sin tener una incapacidad. 22%, una barbaridad. Una incapacidad temporal, es decir, no tienen una baja médica, por así decirlo. Entonces, sí. Que se levantan diciendo de la tripa y no voy. Entonces, sí, son más de 300.000 trabajadores, los que están. Sí, más de 300.000 trabajadores, efectivamente. Tenemos casi un 7% de las horas pactadas que no se efectúan a lo largo del año. Entonces, esto estamos poniendo mucho el énfasis sobre el control horario, sobre los registros horarios y sobre esta cuestión, ¿quién pone el control? ¿Cómo se pone el control? ¿Qué medios dispone la empresa para poder controlar esta cuestión? Esto hay que ponerlo encima de la mesa. Y luego también, todas estas personas que están por incapacidad temporal, pues entiendo que supone además un coste para la seguridad social que pagan trabajadores y empresas también, es decir, aquí el coste se duplica, estamos pagando entre todos solidariamente, pues es una cuestión que debe acordarse también con quién gestiona estas bajas por incapacidad temporal, con la seguridad social. O sea, es decir, pues
si hay protocolos médicos que puedan mejorar el que estas personas puedan incorporarse lo antes posible a su puesto de trabajo, obviamente en las condiciones de restablecimiento de su incapacidad temporal, por supuesto. No, iba a decir que, fíjate, hace unas semanas, en plena negociación de la reducción de jornada laboral, la COE aportaba un dato que era muy interesante. Decía que si computamos las bajas laborables, la jornada laboral en este país es de 36,4 horas semanales. O sea, un punto por debajo de la que aprueba el gobierno, ¿no? Eso por un lado. Y luego, hablabas tú, coste para las empresas, coste para la seguridad social y también coste para el resto de los compañeros de trabajo que tienen que soportar un aumento de su carga laboral. Y luego hay otro dato que también a mí me sorprende cuando se habla del tema de bajas por incapacidad temporal, que es un dato procíclico, Susana. Sí. Es decir, cuanto mejor va la economía, más se incrementa el número de bajas por incapacidad temporal. Y cuanto peor va la economía, más se reduce. Porque hay miedo, ¿no? Claro, o sea, ¿qué factor cambia, ¿no? Y quedarte en la calle. En un ámbito o en otro, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión que hay que poner, ya he dicho, más esfuerzo, sobre todo para supervisión y para su gestión, para minimizar este impacto, porque al final nos repercute en todos, ¿eh? Vale, otra de las cosas que he visto esta semana, y quiero que me lo expliquéis, es lo del SEPE. ¿En déficit está? ¿Por qué está en déficit? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿Por qué este agujero? Vamos a ver, en teoría es por el aumento del pago de las prestaciones por desempleo, ¿no? Eso es en teoría. El SEPE ahora mismo, o sea, creo ¿cómo que en teoría? ¿Porque no te lo crees o qué? No me lo creo. Vamos a ver, sí me creo que está en déficit. Lo que no me creo... es que sea por esto. Sí me creo que es por esto, pero lo que no me creo son las cifras de desempleo. Vamos a ver, las cifras de desempleo que nos da el SEPE tienen más trampas y más cocina que las encuestas del CIR de Tezanos. O sea, ahora mismo, vamos a ver, ¿cómo es posible que si está disminuyendo el paro y hay más afiliados a la Seguridad Social se estén pagando más prestaciones por desempleo? Vamos a ver, eso es igual que los datos del mes de febrero de desempleo. Resulta que te dice hay 2,5 millones de parados, pero hay 4,5 millones de demandantes de empleo. Entonces aquí hay algo mal. ¿Cómo es? Claro, eso no es... En este país ahora mismo hay más de 4 millones de personas en desempleo, lo diga o no lo diga el SEPE. Son más de 4 millones. Tienes que sumar a los 2,5 millones que te dice los datos de paro registrado, tienes que tener los que están en cursos de formación, que son más de 300.000 y que no se contabilizan como desempleados. Tienes que aumentar los que piden empleo específico o reducción de jornada, que tampoco los cuentan como empleados. Los que están en ERES. Y luego los fijos discontinuos inactivos. ¿Salen un montón? Sí, los fijos discontinuos inactivos que en este momento no están trabajando. Que el otro día, esta misma semana, el SEPE ha reconocido que eran más de 700.000. Pues sumas la cuenta y a los 2,5 millones y tienes más de 4 millones de desempleados en este país. Ahí tienes la causa de por qué entra en déficit el SEPE. Es mi teoría. Es verdad que el presupuesto está sobre hasta el mes de febrero y que en años anteriores pues el SEPE no habría tenido un déficit en sus cuentas, pero esta señal, este indicador, yo creo que es también pues un aviso que te marca la ejecución presupuestaria de lo que es las prestaciones por desempleo, del presupuesto del SEPE, y que, bueno, y aquí están apuntadas unas cuestiones. Por una parte no es compatible una evolución del desempleo en los datos de 2,5 millones de trabajadores menos que están desempleados con los de las prestaciones o la evolución de las prestaciones de los que reciben una prestación por desempleo. Creo que ayer El Economista publicaba que hay aproximadamente unos 700.000... 687.000, es que justo estaba buscando la noticia porque digo, lo recuerdo, y contaba, trabajo aflora los fijos discontinuos apuntados al paro. 687.884 de media el año pasado. Que cobran esa prestación. Espera, un 191% respecto a los niveles previos de la pandemia, un 191% más. Es una barbaridad. Sí. O sea, que dejamos de lado las cifras de 2,5 millones de desempleados y ya nos estestamos poniendo casi en 3,5 millones o casi 4 millones de desempleados que, bueno, pues podrían estar empujando ese incremento del gasto, ¿no? Luego es cierto también que las prestaciones que llegan al desempleo vienen de salarios que son más elevados, no solamente por motivos de incremento salarial, actualización con respecto a IPC, sino también la prestación por desempleo tiene que pagar un coste
que llamamos aquí en el caso de los trabajadores coste laboral, es decir, cotizaciones a la Seguridad Social que también están aumentando. ¿Por qué están aumentando? Pues porque la base mínima esa de regularización para la cotización a la Seguridad Social aumentan conforme aumenta el SMI, conforme aumenta el salario mínimo interprofesional. Y luego también hay otra cuestión, que aparte de prestaciones contributivas que paga el sistema de prestación por desempleo, hay otros que son los subsidios. Y recordamos que hace un año se produjo, por motivos de recibir una serie de cuantías de fondos europeos, una reforma en los subsidios de desempleo que en principio iban destinadas a activar a todas aquellas personas que se encontráis que el subsidio se percibe cuando pasas ya tu prestación por desempleo, aún continúas el paro y recibes un subsidio pues para mantener tu situación económica básica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta reforma lo que pretendía era activar a todas estas personas que estaban en situación de desempleo de larga duración para que compatibilizaran la obtención de ese subsidio con un trabajo o con una actividad, ¿no? Bueno, pues al final la reforma quedó en una ampliación del colectivo de los que podían percibir el subsidio y un incremento de esos subsidios, ¿no? Pues por ejemplo, aquellos menores de 45 mayores de 45 años que no tuvieran cargas familiares podían percibir el subsidio, o los trabajadores que hubieran estado cotizando un periodo más corto de tiempo, o aquellos en el que estaban en el sistema agrario. Bueno, yo creo que esta es una medida de presión también sobre el sistema, que lo que está produciendo es que cada vez sean más insuficientes las cuotas que producen los ingresos del SEPE para equilibrar los gastos que se están produciendo en el mismo, ¿no? O sea, ¿y esto hasta cuándo puede seguir así? Bueno, pues por lo menos mientras siga este gobierno y tengamos esta ministra... ¿La mentira se puede mantener tanto tiempo? Bueno, llevamos 6 años ya con un presidente de gobierno que todos los días cambia de opinión, ¿no? Hombre, lo preocupante es que estamos en una economía que estamos creciendo, la mejor en el ámbito europeo, una de las mejores de OCDE, etcétera, con niveles de empleo... 3% de crecimiento económico. Con niveles de empleo. La cuestión es que esto es un fondo que es de contingencia, es decir, que cuando vendrá una fase del ciclo más negativa, donde se produzca un volumen mayor de desempleo, si ahora tenemos problemas financieros, cuando venga esa necesidad de que el fondo realice esa prestación, pues financieramente aún se volverá más insostenible, ¿no? Y es que además cuando hablamos de crecimiento económico tenemos que contar varias cosas. Primero, el crecimiento de la economía española está dopado. Está dopado por el gasto público, porque contribuye a más del 50% del total de ese crecimiento. Más de la mitad del crecimiento económico es gasto público. Eso por un lado. El crecimiento... ¿Que sale de nuestros impuestos? Sí, claro, por supuesto. Nos han subido en los últimos 6 años más de 80 veces los impuestos. ¿Tanto? Sí. Bueno, y las cargas laborales, ¿no? Que es un impuesto al trabajo, las cotizaciones. Eso por un lado. Por otra parte, está también dopada por la contribución de los fondos europeos. Y en gran parte está sostenido ese crecimiento por el impacto del turismo, que es una economía que no es una economía de las más productivas ni de las de más avance tecnológico. Eso ese es el parte. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que España fue la economía cuyo PIB más cayó durante la pandemia, la que mayor cayó toda la pandemia. Entonces, ahora mismo se está más que creciendo, se está recuperando, que se está confundiendo crecimiento con recuperación. Ese es uno de los temas. Y luego hablamos de cuántos... Vamos a ver, aquí la situación ahora mismo de las prestaciones del SEPE es también consecuencia de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Aquí se sustituyó el contrato temporal por el fijo discontinuo. Entonces hace que un señor que tenga un contrato fijo discontinuo y trabaje 3 meses al año no se considera parado, aunque está 9 meses cobrando el desempleo, y al mismo tiempo se considera que tiene un trabajo fijo. Bueno, llevamos aquí 6 años que en España tener un contrato fijo no significa tener un empleo estable ni poder llegar a fin de mes. Bueno, pero nos cambian la hora. Y vamos a mejorar en productividad, ¿no? Oye, ¿nos suman o nos quitan 1 hora? ¿Cómo es?
Creo sí, que ¿os dais cuenta de que siempre lo dudamos? Creo que esta vez es que tenemos 1 hora menos de sueño. Vale. Y tenemos 1 hora más de luz por las tardes, por la mañana no. Eso es, efectivamente. Ah. Es una cuestión que está compartido por todos los países, o prácticamente todos los países europeos, y que en su momento se hizo por un tema de ahorro energético, ¿no? Pero bueno, yo creo que podría revisarse, ¿no? En esta ¿Por qué cuestión. crees que no sirve de nada? No es que no sirva de nada, sino que ha cambiado mucho la situación, el tema de la generación de energía y sobre todo de cómo están las relaciones laborales, cómo ha avanzado toda la economía, para que cuestiones que estaban más vinculadas a una economía más fabril, más industrial, más dependiente del petróleo, etcétera, pues se impusieran este tipo de medidas de cambio horario. Luego, más allá de las que pueda tener sobre la productividad de cada uno, o cómo le influye en su estado de ánimo, en su vinculación con el trabajo. A mí poco, de verdad, sinceramente. ¿Estás pensando una maldad? No, estaba riendo porque tiene razón Carlos todo lo que está diciendo. Pero me estaba riendo por lo que cuando decías de que si se ahorra o no se ahorra. Vamos a ver, mira, yo en su momento consulté con expertos de red eléctricas, técnicos de red eléctrica española, que es la que controla todo eso, y me dijeron que el ahorro es insignificante. El IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía de España, cifra ese ahorro en un 5%. Un 5%. Bueno, pues si ese ahorro del 5% es muy inferior al perjuicio que supone en la productividad de las empresas y de los trabajadores. Hay un estudio de el Harvard Medical School, me parece que es, que cifraba en que, bueno, a mí también pasa como a ti, Carlos, que yo no me afecto, pero dicen que a los trabajadores les afecta en un 15% de pérdida de productividad. Bueno, porque también hay mucho drama, no creo que sea para tanto. No, por supuesto. Cambio yo a cualquiera que se levanta a las 4:30 de la semana que viene. No, pero evidentemente lo que sí te digo que esto supone el ahorro que puede suponer, si es que supone algo, que ya te digo que a mí me dijeron que era insignificante, quienes lo controlan, el ahorro que puede suponer es inferior al coste de la pérdida de productividad que se produce. Oye, entonces, ¿por qué se mantiene esto? Se está evaluando el pero quitarlo, también ¿no? llevamos unos cuantos años evaluando. Sí, es decir... Hay cosas que han ido un poquito más ágiles. Sí. Bueno, este es un tema europeo. No sé si esto te puede servir de respuesta. Claro, y entonces se tienen que poner de acuerdo todos los eurodiputados, ¿no? Tiene que son ser 27 países, consensuada. 720. Efectivamente. Es también cierto que las horas de sol, lo que más o que mejor se ha estudiado, que es compatible con una mejora de productividad, es mejor el horario de invierno, por lo visto, que el horario de verano que nos llega. Sí, para... Sí. ¿Ah? Pues a mí fíjate que cuando llega así el buen tiempo y el buen sol como que me despisto más, ¿no? Bueno, es que será la primavera que luego la percepción de cada uno, claro, es distinta, ¿no? Claro, me dan ganas más de salir, de caminar, y luego tampoco esto es una pieza de una fábrica, o sea, tú te adaptas, ¿no? Entiendo, ¿no? Es una persona que te costará más o menos, tendrás más horas o menos de sueño, que compensarás más o menos, pero al final cumples con tu... ¿Tú te adaptas o no? Actividad. No, yo me adapto perfectamente, no tengo ningún problema. Tú eres muy tranquilo, ¿no? Yo sigo tranquilo. No, yo lo único que para la gente que tiene estos problemas, a lo mejor le podemos dar una buena noticia. ¿Cuál? Y es que el Boletín Oficial del Estado solo programó el cambio de hora hasta 2026. A lo mejor nos quedan solamente este año y el que viene. ¿Y luego se verá? Miras en el BOE, está programado solo hasta 2026. A lo mejor se hace antes que los presupuestos, ¿no? Y eres un provocador, que vamos a tener los presupuestos hasta 2027, que se van a prorrogar, que no pasa nada, incluso si no se presentan tampoco. ¿Para qué nos van a hacer perder el tiempo? Claro, si es que lo hacen por nosotros, ¿no os dais cuenta? Si es que les tenemos que dar las gracias. ¿Para qué van a estar enredando y para qué no van a presentar unos presupuestos que no se van a apoyar? Pues nada, pues no lo hacen y no perdemos el tiempo y estamos a otras cosas, ¿no, Tripper? Pues sí, al cambio de hora, al buen tiempo, estamos a ver los anticiclones, los pisos de Ábalos, las novias que tiene, sí que los negocios de Begoña, el puesto de trabajo del hermanísimo. O sea, y eso es lo del gasto también, ¿no? Eso se compatibiliza en el gasto que tú decías que tenemos. Eso no, pero es que los pisos de Ábalos, las novias, los negocios de Begoña, el trabajo del hermanísimo y todas estas cosas
no es magia, son tus impuestos. Claro, que con eso sí que me pongo a llorar y con eso sí que me deprimo, no con el cambio de hora. Chicos, Tripper, Ruiz, un placer, os veo en forma, ánimo ya por el viernes. Nada, buen día, el placer es un abrazo, nuestro. adiós. Hasta luego. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición intensa de Capital Intereconomía. Nos reencontramos el lunes. Paso lista, así que no me falle ni uno. Gracias, disfruten, cuidado con el sol, cuidado con la primavera que ya está aquí y buen fin de semana. Adiós. NVIDIA fue fundada en 1993 por los ingenieros y expertos en microprocesadores Jensen Huang, el diseñador de microprocesadores en AMD, Chris Malachowski y Curtis Priem, diseñador de chips en IBM. NVIDIA inicialmente no tenía nombre y los cofundadores nombraron todos sus archivos NV, como Next Version. La necesidad de incorporar a la empresa llevó a los cofundadores a revisar todas las palabras con esas dos letras, llevándolos a NVIDIA, la palabra latina para NVIDIA. NVIDIA se hizo pública el 22 de enero de 1999. Welcome to NVIDIA. In fact, you're inside NVIDIA's digital twin. En el verano del 2000, la historia de la compañía cambió para siempre cuando ganó el contrato para desarrollar el hardware de gráficos para la consola de juegos Xbox de Microsoft, lo que le valió a NVIDIA un anticipo de $200 millones. El fabricante de chips estadounidense, subida a la hora de la inteligencia artificial, consiguió ser uno de los valores que más subió en bolsa el año pasado. Las acciones del gigante tecnológico subieron un 178% en 2024. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo.
Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recapacite, dialogue con Bruselas y ponga fin, dice, al sinsentido de su guerra comercial. Y hoy desde aquí pues me gustaría hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también vuelvo también a ser claro, ¿no? Si